va a eliminar el 90% de los impuestos, dijo. El 90% de los impuestos. Esto sabemos que va a tener resistencia. Va a tener resistencia sí o sí, eso hay que saberlo desde ya. Se van a eliminar todas las retenciones, dijo, sin excepciones. Fantástico, eso me parece fantástico. Y vamos a volver a ser el granero del mundo, dijo. Hola amigos de Political, bienvenidos nuevamente. Vamos a estar comentando, acaba de hablar Javier Milei sobre su plan de gobierno. Lo presentó oficialmente tal y como lo había anunciado en redes sociales. Lo hizo a través de un vivo en Instagram. Nosotros lo estuvimos retransmitiendo, lo pueden ir a ver si quieren escucharlo directamente también. Pero acá lo que vamos a hacer es mencionar algunos puntos principales que fui anotando mientras él hacía el vivo para, digamos, que me pareció lo más importante de todo lo que mencionó. Estuvo muy interesante porque, bueno, uno podía intuir más o menos por dónde viene cuando uno sabe cómo piensa, sabiendo que es liberal y demás. Hay muchas cuestiones que parecen lógicas, que son reformas que tienen que hacerse. Más allá de la reforma que tiene que hacerse cualquier gobierno que agarre, digamos, cualquiera sea el próximo gobierno que agarre Argentina por la situación en la que está, hay reformas que hay que hacer, pero uno intuyendo que Javier Milei es liberal, sabe más o menos cómo piensa. Bueno, dijo varias cuestiones muy interesantes, así que vamos a analizarlo rápidamente, los puntos principales. Bueno, para comenzar habló de una reforma del Estado. Lo esencial, que es algo que ya había dicho con Fantino, que ya había dicho otras veces, va a eliminar todos los ministerios, salvo 7, y agregar 1. O sea, va a tener un total de 8 ministerios. El que él agrega es una novedad, en sus propias palabras, es una novedad, que es el Ministerio de Capital Humano. Y se queda, bueno, economía, interior, justicia, seguridad, infraestructura, y bueno, y agrega capital humano. Bien. Esto lo mencionó, lo dejó claro. Después se explayó un poco sobre lo que es el Ministerio de Capital Humano. Esto también lo ha dicho con Fantino, explicado sobre toda esta cuestión, a qué se refiere y demás. Bueno, habló de que va a eliminar las jefaturas de gabinete que están esparcidas por todas partes. Va a eliminar todo el equipo de análisis de políticas públicas y centralizar la jefatura de gabinete. Bien, para justamente achicar el gasto, achicar la burocracia que existe. Va a controlar el gasto público. Dijo, no voy a echar empleados de carrera del Estado. Esto me pareció interesante. Va a echar los que son, sí, cargos políticos y nombramientos de este año, 2023. Bien, no echar empleados de carrera del Estado, va a reacomodarlos en funciones que sean útiles, digamos, que sirvan. Eso fue un tema interesante porque dijo, no crean que porque yo asumo, echo a todo el mundo, básicamente está aclarando esto, sino que, bueno, los que tienen carrera se quedan. Los que son cargos políticos se van, que de esos hay muchísimos, bien. Y bueno, y además los nombramientos de este año también, porque hay que achicar. Una reforma que debe hacer es bajar el gasto público, justamente. Dijo, eliminaremos privilegios para personal del Estado con excepción de las personas que lo requieran, es decir, choferes y demás. Dijo, mencionó esos ejemplos. O sea, va a eliminar los privilegios, excepto para gente que por seguridad y demás lo requieran realmente. Entonces, hizo esa excepción, pero eliminación de privilegios. Reforma económica, dijo, bueno, Argentina no crece hace décadas, dio un breve panorama. Reducción drástica del gasto público, es lo principal, lo primero que hay que hacer, dejar de gastar. O sea, para poder hacer todo el resto hay que dejar de gastar, obviamente. Y dijo, aspiramos a reducir gastos por 15 puntos del PBI. Fíjese que él siempre habla, además de 15 puntos, dice, el kirchnerismo se robó 15 puntos del PBI, lo ha dicho otras veces. Bueno, acá dijo, aspiramos a reducir gastos por 15 puntos del PBI. Una vez que se redujo el gasto público, reducción de impuestos, va a eliminar el 90% de los impuestos, dijo. El 90% de los impuestos. Bien, o sea, casi todos los impuestos en Argentina lo va a eliminar, que son excesivos, uno de los países que más pagan impuestos en el mundo. Bueno, el 90% van a ser eliminados una vez que se baje el gasto público, obviamente, porque si no es imposible hacerlo porque tenés que financiar. Modernización laboral. Dijo, tenemos un mercado de 6 millones de puestos de trabajo, lo quiere subir a 14 millones, bien. Y dijo, apertura comercial, entre otras cosas, ¿no? Apertura comercial unilateral a la chilena. Puso Chile, un país vecino, que ha hecho una reforma económica en su momento, hace décadas, que le fue muy bien durante muchas décadas, hasta que vinieron los comunistas ahora y destruyeron todo. Pero dijo, apertura comercial unilateral a la chilena. Con nuestra reforma Argentina será competitiva. Libre comercio y sin estar pidiéndole, esto lo dijo un par de veces, sin estar pidiendo permiso a los burócratas, ¿no? De todos los trámites que hay que hacer, de todo, basta de eso. Libre comercio, no hay que estar pidiéndole más permiso a los burócratas que entorpecen justamente todo esto, ¿no? Eso lo dejó muy claro. Reforma monetaria, dijo, lo principal, lo que viene diciendo desde antes de saber que se iba a meter en la política, qué hay que hacer, y de esto parece que está realmente empeñado en cumplir, lo que no es una cuestión de campaña solamente, porque lo sigue repitiendo, lo sigue diciendo, y es parte del plan de gobierno.
eliminar el Banco Central para terminar con la inflación para siempre, dijo. Vamos a eliminar el Banco Central para terminar con la inflación para siempre. ¿Por qué? Bueno, porque los políticos, mientras los políticos tengan esa herramienta ahí para emitir a su gusto, digamos, van a seguir generando inflación. Dijo, no hay alternativa, dijo. Vamos a eliminar el Banco Central para terminar con la inflación para siempre. Bien clarito eso. O sea, está dispuesto a cumplirlo, a hacer lo posible por cumplirlo, evidentemente. Bien, no ha cambiado esto. Él lo decía ya cuando estaba en los medios, decía hay que eliminar el Banco Central y ni siquiera pensaba en la política porque no daban digamos, no existía esa oportunidad. Y ella hablaba de eliminar el Banco Central como algo que para él es necesario. Bien. Bueno, reforma energética, dijo que los subsidios de las empresas distorsionan el mercado. Estas son las cuestiones que yo digo que, saliendo de la postura liberal, uno entiende perfectamente. Digamos, cuando uno piensa como liberal, qué pasa con los subsidios, qué hacen, cómo afectan el mercado. Bueno, va a implementar esquemas tarifarios realistas. Bien, es algo que Macri un poco en algunos puntos intentó hacer. Esto sabemos que va a tener resistencia. Va a tener resistencia sí o sí, eso hay que saberlo desde ya. O sea, está bien, ahora estamos empeñados en que Milei gane, está la campaña, lo principal, primero hay que llegar, pero luego hay que saber que hay que gobernar y que todas estas cuestiones van a tener mucha resistencia, porque incluso la gente que apoya a estos gobiernos como el de Milei, que los votan, después cuando le suben un poquito el gas, le suben un poquito la luz, ya se empiezan a quejar, que los defraudan, que no sé qué. Bueno, hay que saber que hay que acomodar la economía y para eso hay que hacer una suerte de sacrificios, algunos sacrificios, entre esos, justamente, bueno, te va a subir seguramente la luz, va a subir un poco la energía, porque se supone que hay que acomodar lo que hoy está subsidiado, está desacomodado y por eso funciona mal como funcionan muchas de estas cosas. Pero, digamos, la propuesta de Milei, que un poco lo dejó claro en este sentido, aclaró, es que va a mejorar toda la economía. Entonces, antes de subir estos precios, se supone que uno mejora toda la economía, mejora la economía personal de la mayoría de la gente para que pueda luego pagar mejores tarifas realistas, bien acomodadas. Bueno, va a reformular los entes reguladores y demás. Otras cuestiones que mencionaron: reforma energética, promocionar inversiones, eliminación de restricciones cambiarias. Obviamente, esto es obvio, pero tampoco dijo lo voy a hacer el primer día. Hay que ver cómo lo maneja. Y después habló, que me pareció muy interesante, me pareció muy bien, que es un punto central y que muchos de los gobiernos, digamos, y sobre todo los gobiernos peronistas, kirchneristas, socialistas se meten con este sector. Dijo reforma agropecuaria. Pero no reforma agropecuaria como suena, ¿no? Suena a socialismo puro. Dijo reforma agropecuaria, el campo será uno de los principales aliados. El campo será uno de los principales aliados, algo básico en un país como Argentina, ¿no? Básico. Sin embargo, están castigados. Y vamos a volver a ser el granero del mundo, dijo. El campo va a ser aliado, vamos a volver a ser el granero del mundo. Eliminar brecha cambiaria. Se van a eliminar todas las retenciones, dijo, sin excepciones. Fantástico, eso me parece fantástico. No, porque esta retención, no, porque dónde vamos, sino eliminar restricciones. El campo tiene que crecer, tiene que exportar, tiene que traer dólares, como deberían funcionar otros sectores, bien, de la economía, en una economía liberal. El campo lo mismo. Todas las retenciones sin excepciones. Y eliminar todas las restricciones al comercio internacional, también lo menciono dentro de este mismo esquema, digamos, dentro de este mismo punto de la reforma agropecuaria, justamente para que el campo pueda exportar sin ningún tipo de restricción. Habló de reforma judicial, despolitización de la justicia, algo básico, pero que ya parece olvidado por muchos. Se habla ya en lo cotidiano, ¿no? En la Argentina se habla en lo cotidiano, no, porque ese juez es kirchnerista, no, porque ese juez es macrista, no, porque ese juez es amigo de tal. Cosa que uno ya empieza a acostumbrarse, a tomarlo como dadas. Se habla en esos términos, como si fuera algo re común, algo que, bueno, listo, ya es sabido, ¿no? Bueno, está mal. Va a pasar, va a seguir pasando, es casi inevitable, los jueces tienen... Pero hay que hablar de despolitizar la justicia. Bien. Promover nombramientos en la justicia, juez de la Corte Suprema sin pertenencia partidaria, básico, pero lo dijo. Y dijo juez de la Corte Suprema sin pertenencia partidaria y defensor de la Constitución de Alberdi. ¿Es? Bien. O sea, quiere un juez que defienda la Constitución de Alberdi. Jueces apolíticos en todo el país, más o menos lo mismo. Bueno, respetar la prioridad de la carrera judicial, establecer el juicio por jurado en todo el territorio, prohibir la afiliación política de los jueces y reformar el Consejo de la Magistratura, bueno, entre otras cuestiones que mencionó en lo que es la reforma judicial, ¿no? Fue tocando puntos centrales. Propuesta novedosa, en un momento mencionó, como ya les dije, Ministerio del Capital Humano, reforma completa de salud, desarrollo social, trabajo, educación. Todos estos entrarían en lo que es Ministerio del Capital Humano, bien,
que además él ya mencionó con Fantino que se va a centrar esto en que los niños, por ejemplo, se alimenten bien y demás, para luego eso poder llevar a que puedan educarse, porque los niños mal alimentados después no pueden educarse y eso lleva todo, después no consiguen trabajo, etcétera, etcétera, como sabemos, ¿no? Entonces, los argentinos que dependen de la asistencia social, de la asistencia estatal, son las víctimas, no los victimarios. Esto es clave que él lo mencione, porque la gran demonización que se le hace a él por ser liberal y demás o libertario es justamente decir, no, este tipo va a quitar los planes, va a desamparar a todo el mundo que hoy depende de la asistencia del Estado porque quiere un Estado chico y demás. Bueno, él ya lo ha dicho varias veces y está bueno que lo diga ahora más oficialmente. Los argentinos que dependen de la asistencia estatal son víctimas, no los victimarios son la casta política, ¿bien? Quienes lo utilizan políticamente a esta gente, quienes los trasladan en el colectivo, quienes lo hacen depender justamente del Estado, quienes los utilizan como, digamos, no va a quitar la asistencia estatal a quienes hoy dependen de esta asistencia, por lo menos hasta que el país cambie rotundamente, ¿no? Pero eso lo ha dejado claro y es importante que lo aclare porque la gran demonización que hay hacia los liberales, justamente eso es uno de los puntos clave. Dijo, el mejor sistema de salud posible es privado y educación lo mismo. En el largo plazo, dijo, vamos a eso. No dijo, mañana privatizo la salud, no. En el largo plazo vamos a eso. Bueno, habló de niñez y familia, 2 de cada 3 niños argentinos son pobres, dio algunas estadísticas ahí, programa de educación, planes de nutrición, mayor cobertura escolar, medidas de integración sociourbana, mejoró todas estas cuestiones. Dijo, se metió con educación, particularmente dijo, mejor educación, mayor grado de libertad, las familias tendrán mayor decisión sobre la educación de sus hijos, dijo, las familias. Fíjense que es un punto de esto que los conservadores lo están tratando mucho por los problemas que está habiendo respecto del adoctrinamiento infantil, respecto de la ideología de género, no solo en países como el nuestro que hay este problema, sino en países primermundistas, entre comillas, como Canadá, Estados Unidos y demás, donde la ideología, en Europa, donde la ideología de género es mucho más fuerte, donde se está bajando mucha línea a los niños en este aspecto. Milei dice algo que es muy conservador en este sentido, dice las familias tendrán mayor decisión sobre la educación de sus hijos. Es de sentido común, pero hoy suena conservador, ¿no? Es uno de los puntos que el conservadurismo está tratando de decir, che, ojo con las escuelas, fíjense cómo educan a sus hijos. Bueno, lo tocó Milei en este sentido, quitarle un poco los hijos al Estado, ¿no? Habló del sistema de vouchers, fundamental. Para quienes no entienden lo que es el sistema de voucher, rápidamente, hay que dejar de financiar la oferta del Estado, tiene que dejar de darle plata a la oferta. ¿Quiénes siguen la oferta? Los hospitales públicos, los hospitales estatales. Bien, esos son la oferta. Y el Estado le da dinero para que, bueno, tengan los recursos, para que se le pague a los empleados y demás, a los médicos y todo, ¿no? Entonces, él dice, hay que dejar de financiar la oferta para empezar a financiar la demanda. ¿Quién es la demanda? Bueno, los usuarios del hospital público, del hospital estatal. Los que requieren, las personas comunes, el argentino común promedio que necesita y se atiende en hospitales estatales. Él lo que dice es, hay que dejar de financiar al hospital, que se roban los recursos, que atienden mal, que pagan mal los médicos, que se caen a pedazos. Desastre, o sea, el que se atiende sabe perfectamente lo que hablo, el que no se atiende por algo no se atiende y paga privada a pesar de que tenemos hospitales públicos, ¿no? O sea, clarito ese tema. Funciona pésima la salud pública en Argentina. Bueno, vos no dejás desprotegida a la gente que requiere, digamos, que le financien la salud estatal, requiere salud estatal, sino que le das un voucher donde dice, toma, con esto vos sos una de las personas que estás recibiendo asistencia, que necesitas salud pública, que no podés pagar la salud, se le da a la persona que requiere un voucher que equivale a dinero, pero en voucher, no es dinero, es voucher, para que vaya y se atienda en el sistema de salud y en el hospital que esa persona elija. Entonces, ¿qué pasa? Los hospitales no reciben el dinero estatal, la gente no se roba las cosas de los hospitales, los médicos no están mal pagos, no se está cae todo pedazos porque se afanan el dinero que tienen que ir para el hospital, sino que los hospitales, como funciona funciona el sistema privado, tienen que competir entre sí para que la gente los elija con su voucher y vayan y le den ese dinero del voucher y digan, yo me quiero atender en este hospital porque me atienden bien. O sea, básicamente competencia. Compitan entre ustedes hospitales para que la gente vaya y quiera atenderse en sus hospitales y les ingrese ese dinero. Básicamente es eso, ¿bien? No sé si se entiende, pero básicamente es eso. Entonces, a la gente que necesita se le da el voucher. No es que se la deja desprotegida, se le da el voucher de parte del Estado, pero en forma de voucher, para que no gasten dinero en otra cosa y para que ellos elijan en qué hospital quieren atenderse. Entonces, el hospital va a tener que estar en buenas condiciones, bien manejado, para que la gente decida ir a atenderse a esos lugares. Es así de simple. ¿Es posible hacer en Argentina? Habrá que ver, pero es claramente una buena propuesta en este sentido, ¿no? ¿Qué pasa con la educación? Lo mismo. Sistema de voucher.
que las escuelas compitan para que la gente los elija, como pasa con el sistema privado, que la escuela trata de hacer lo mejor posible para que la gente los elija. Bueno, además dijo todo esto que mencioné de educación, ¿no? De darle mayor poder a la familia, tratar de que no haya adoctrinamiento y demás. Bueno, seguridad, dijo, seguridad es el primero o el segundo de los problemas que más aquejan a los argentinos. Está ahí con economía / inflación. O sea, crítica a la cultura abolicionista. Hizo una crítica a la cultura abolicionista. Esto citado, cultura abolicionista, dijo. Dijo también al zafaronismo. Bien, criticó esto. Y dijo, la función de la seguridad es reprimir el delito. Y vamos a devolverle, entre otras cosas, vamos a devolverle a la seguridad el apoyo político que necesitan para poder reprimir el delito. La seguridad hoy necesita apoyo político. Que si actúan, se los deje perseguir por haber actuado. Bien, al policía promedio, básicamente. Si tienen que sacar el arma para evitar un delito, que lo puedan hacer sin que después vengan y lo persigan a ellos por haber actuado dentro de su función. Básico, pero nadie te lo dice y es importante que lo diga y que luego veremos cómo se lo hace, pero que por lo menos lo esté marcando y que lo diga en esos términos. Reforma de la ley de seguridad, política de defensa, defensa nacional, responsabilidad básica del gobierno nacional. Dijo, las Fuerzas Armadas deben ser revalorizadas. Esto es punto central. Dijo clarito así, las Fuerzas Armadas deben ser revalorizadas. Bien, el kirchnerismo reventó las Fuerzas Armadas, y esto viene desde mucho antes, digamos hace décadas que se viene maltratando a las Fuerzas Armadas, se las viene desfinanciando y desprestigiando. Bueno, dijo, hay que revalorizar las Fuerzas Armadas, crear un instrumento militar ágil y moderno, financiar la defensa nacional, recobrar el prestigio de las Fuerzas Armadas, básicamente, lo dijo después nuevamente. Después habló de fomentar el libre comercio. Vamos a fomentar el libre comercio. Habló de algunas otras cuestiones. Dijo, es cierto que hay un rol fundamental para la infraestructura, pero es falso, dijo, que tengan que ser todo estatal, toda pública. Entonces habló de una revolución de la obra pública y eliminación, digamos, en ese sentido, de lo que es público. También quiere que en ese aspecto se compita. Esto lo habló con Fantino un poco más. Él lo que propone en este sentido es que compitan, que dejen de ser siempre los mismos porque son amigos de tal funcionario del Estado, entonces son siempre los mismos, las cosas hacen siempre igual, cuestan mucho más caro de lo que podrían costar, siempre hay negociaciones, arreglo y todo. Bueno, básicamente lo que plantea mi ley en este sentido es desburocratizar y que las empresas en este sector de la infraestructura también compitan. Esos, amigos, fueron, a mi modo de ver, algunos de los principales aspectos que tocó Javier Milei en este vivo que hizo. Fue bastante breve el vivo porque leyó punto por punto muy rápidamente. No es que se puso a explicar cada cosa. Muchas de las cosas que yo estoy explicando son cosas que yo más o menos entiendo que por dónde querría ir, y cosas que he visto que a explicarlas a él en entrevistas y demás, como con Fantino, donde ha estado 2 horas y pico hablando de estas cuestiones, de algunas de estas cuestiones, y él mismo las ha explicado, pero más o menos son estos los puntos principales. A mí me pareció, insisto, fantástico que lo hiciera de este modo. Esto está llevando incluso a que tipos como Larreta, que te hablaban antes de un plan integral, ahora tengan que sentarse a explicar ciertas cuestiones con periodistas que lo cuestionan un poco, no siempre arreglado como siempre lo hacía, y no dan ninguna pauta. El hecho de que Milei, así como ha cambiado el eje del debate, bueno, también está cambiando las formas, ¿bien? Porque va y explica las cosas en entrevistas de 2 horas y media, y en este caso presenta su plan de gobierno en un vivo en Instagram. Bueno, entonces los otros políticos empiezan a tener que hacer más o menos lo mismo. El problema es que, bueno, cuando uno le escucha hablar a Bullrich de economía, hace agua. Cuando le escucha hablar a Larreta, uno se pregunta por qué no hiciste nada de lo que estás mencionando mientras gobernaste, por qué no te definiste antes, por qué no bajaste el impuesto antes en vez de haberlo subido, y ahora que se corrió el eje bajar los impuestos. Bueno, miles de cosas, ¿no? Entonces ahí es donde uno ve la diferencia entre el original y las copias. Eso, amigos, fue un poco mi resumen de lo que fue esta reforma completa del Estado que quiere plantear Milei y que lo planteó como su plan de gobierno. Bien, nos estamos viendo. Un abrazo a todos.